Bueno, me confirman si pueden ver la presentación en pantalla, por favor. Sí, la podemos ver, Sí, doctora. doctora. ¿Pero la ven pequeñita o la ven con buen tamaño? Está en modo presentación con buen tamaño, doctora. Se ve grande. Listo. Bueno, entonces vamos a comenzar la clase de hoy. En la tarde de hoy la idea es hablarles sobre inducción del trabajo de parto y cesárea segmentaria. Ambos son la cotidianidad de obstetricia. Ustedes cesárea segmentaria probablemente no la van a hacer, pero muchos van a tener la oportunidad de ayudar en un procedimiento quirúrgico, ser asistentes quirúrgicos o el primer ayudante. Entonces siempre es necesario que ustedes conozcan un poco sobre la técnica y obviamente deben conocer las indicaciones de cesárea segmentaria. Esto les puede pasar tanto en la consulta como en el día a día, en sus familiares, los amigos que les van a preguntar, mira, me hago cesárea, no me hago cesárea, tú que me recomiendas que eres médico, que sabes, cuáles son las ventajas, desventajas, indicaciones, etcétera, etcétera. En el caso de la inducción del trabajo de parto, pues la mayoría de las veces la indicación per se de inducción del trabajo de parto va de mano del ginecólogo, pero quienes se encargan de ejecutarla y de vigilarla son los médicos generales que están en el servicio y en el caso de que ocurra alguna eventualidad, pues notificar al ginecólogo que está de turno. Entonces, con la parte de la inducción es muy importante que pierdan ese miedo que muchas veces le tienen a la oxitocina, que cómo se coloca, si la van a colocar, si no la van a colocar, cómo debe ser, cómo hago la dilución, etcétera, etcétera. Entonces es importante, esa es la importancia de esta clase. Regálenme un segundo para tomar la asistencia. Listo. Bueno, entonces ahora sí, vamos a dar inicio. Bueno, para los que no me conocen, yo soy la doctora Ivette Valera, perdón que no me presenté. Soy la docente de Grupo B y docente de práctica de muchos de ustedes, Grupo A, Grupo C, si no me falla la memoria, o Grupo C y Grupo D, si no me falla la memoria. Entonces, bueno, la idea de esta clase es, como les estaba comentando, que en relación a por lo menos inducción, con la que vamos a comenzar, es que conozcan indicaciones y contraindicaciones, la evaluación de la condición cervical es muy importante, métodos de maduración cervical, qué hacer cuando la paciente no tiene un cervix adecuado para que yo le haga una inducción del trabajo de parto, qué debo hacer con ella, dosificación de oxitocina, que yo creo que es el punto más álgido de toda la clase, como les estaba comentando, muchas veces les tienen miedo a la oxitocina. Yo he visto trabajos de parto que los dejan en evolución espontánea toda la noche, todo el día, y es porque le tienen miedo al uso de la misma. Hay una tendencia a la neoviolencia obstétrica donde los partos deben ser de evolución espontánea, eso es cierto. Sin embargo, tenemos que saber utilizar la oxitocina para cuando estos trabajos de parto se nos estanquen. Recuerden que cuando manejamos trabajos de parto o cuando manejamos inducción de trabajo de parto, tenemos una herramienta que es el partograma, que nos ayuda a saber cómo va evolucionando todo. Entonces, bueno, en el caso de inducción del trabajo de parto, sí o sí tenemos el uso de la oxitocina, y en el caso de las pacientes que inician trabajo de parto de forma espontánea, pero que queremos ayudarla, pues entonces, o que tenemos que corregir alguna distosia dinámica, pues tenemos que utilizarla, y el diagnóstico de esta distosia, pues nos las va a hacer el partograma, y ya la decisión de iniciar oxitocina depende del médico que esté vigilando el trabajo de parto. Otra cosa importante es conocer cómo prevenir las complicaciones y cómo se hace el manejo de las complicaciones que puedan producirse durante una inducción del trabajo de parto. Entonces, lo primero que es muy importante que tengan clara es la definición de inducción del trabajo de parto. Y la inducción no es más que la producción artificial de las contracciones uterinas. Estas contracciones son las que nos permiten la formación del segmento uterino, nos permiten que el cuello se reblandezca, que se acorte, que se dilate y que por lo tanto al final del proceso ocurra un parto por vía vaginal de una forma eutóxica. Se divide la inducción del trabajo de parto en tipos electivas y las terapéuticas. ¿Cuál es la diferencia? Paciente que presenta una patología, bien sea materna, obstétrica u ovular, y que necesita o que amerita, en este caso, la interrupción de la gestación,
se puede hacer por vía baja y en ese caso yo voy a hacer una inducción terapéutica. Necesito finalizar la gestación para que mi patología se me compense. En el caso de la electiva, son aquellas pacientes diabéticas, hipertensas o simplemente pacientes que alcanzan las 41 semanas de gestación, 40 o 41 semanas de gestación, no han iniciado de forma espontánea el trabajo de parto y decidimos interrumpir la gestación porque, pues, por las semanas, porque hay una patología de base que en el momento está compensada, entonces yo hago electivamente una inducción del trabajo de parto. No para resolver una patología, sino porque ya corresponde finalizar la gestación. Es importante que tengan muy claro esto, que inducción es producir contracciones en una paciente que no las tiene y diferenciarlo de esta manera con conducción del trabajo de parto. Estas son las pacientes que ya están en trabajo de parto y que presentan algún enlentecimiento del mismo por causa dinámica, de manera que yo necesito entonces corregir, mejorar estas contracciones uterinas para que el trabajo de parto pueda seguir su curso normal. Entonces, la diferencia entre estas dos definiciones es muy importante que la incorporemos en nuestro vocabulario. Cuando hablamos de inducción, yo estoy hablando de una paciente que no tiene actividad uterina, tiene cero contracciones, yo las voy a provocar. Cuando yo hablo de conducir el trabajo de parto, estoy hablando de una paciente que ya está en trabajo de parto, ya tiene contracciones y yo las voy a mejorar para que sean eficaces. La paciente tiene unas contracciones que quizás no me están llevando a donde yo quiero, no están produciendo dilatación, no están produciendo borramiento, no hay descenso de la presentación. Con el monitoreo yo evidencio que no cumple con los criterios básicos para hablar de una... Les moví algo, ¿verdad? Ya. Para hablar de unas contracciones eficaces y de esta forma entonces yo tengo que mejorarlas, tengo que volverlas a encaminar en su curso normal. Y en esos casos yo estoy conduciendo a mi paciente o conduciendo el trabajo de parto de mi paciente. ¿Cuáles son las indicaciones para realizar una inducción del trabajo de parto? Como les comenté ahorita, una de las indicaciones son las patologías maternas, que pueden ser que estén compensadas o ligeramente descompensadas, y por lo tanto amerita la interrupción, bien sea terapéutica o bien sea electiva. Entonces, nos referimos a trastornos hipertensivos en la gestación, desde hipertensión crónica como preeclampsia, diabetes, enfermedades renales, enfermedades cardíacas y enfermedades pulmonares. Muchas veces hay enfermedades cardíacas que responden mejor o no producen tanto desequilibrio materno cuando son sometidas a trabajo de parto como si lo pudiese ocurrir con la cesárea. Entonces, muchas cardiopatías se manejan mejor por vía vaginal. Lo mismo con enfermedades pulmonares, donde hay que tener una excepción o mucho cuidado, no es una excepción, pero mucho cuidado sí con las pacientes asmáticas, en quienes no está recomendado el uso de análogos de la prostaglandina para la maduración cervical. Entonces hay ciertos aspectos que siempre tenemos que considerar. Dentro de las patologías fetales encontramos el RCIU, el RCIU, el óbito fetal, los embarazos post-término, la incompatibilidad de RH, las malformaciones fetales, que nos indican que tenemos que interrumpir la gestación. Y establece la norma 412 que toda paciente con una gestación de 41 semanas o más debe ser remitida para valoración en un centro hospitalario e inducción del trabajo de parto de forma rutinaria. Normalmente en nuestros centros asistenciales van a ver que la paciente es citada a las 40 semanas, no hasta las 41, sino hasta las 40 semanas es citada. ¿Para qué? Para revaloración, y es normalmente en esta valoración donde se decide su ingreso para entonces realizar una inducción del trabajo de parto si están dadas las condiciones o cesárea si está contraindicado el parto vaginal. La literatura en esto puede discrepar mucho, van a encontrar algunos autores que establecen que la inducción debe ser a las 40. El Colegio Americano recomienda que sea a partir de las 41 semanas, lo mismo que está haciendo la norma de la 412. Y hay muchos estudios que establecen que el hecho de que el embarazo llegue a las 42 semanas realmente no modifica de forma importante la tasa de mortalidad materno-fetal. Entonces, lo importante es que es un embarazo a término y que se ajusten a los protocolos de las instituciones donde ustedes estén trabajando para el momento de decidir una interrupción de la gestación, o sea, una inducción de la gestación del trabajo de parto.
Y dentro de las indicaciones ovulares, pues tenemos la ruptura prematura de membranas, tenemos la corioamnionitis y tenemos las alteraciones del líquido amniótico, como lo son el polidrámeos y el oligohidrámeos. ¿Cuáles serían las contraindicaciones relativas para realizar una inducción del trabajo de parto? Cicatriz uterina. ¿Por qué hablamos de contraindicación relativa en este caso? Porque cuando la paciente presenta más de 2 años, 18 meses a 2 años, de diferencia o de separación entre la cesárea anterior y el embarazo actual, y esta cicatriz uterina ha sido segmentaria, es decir, ha sido una cesárea clásica, como la pueden evidenciar allí en la imagen, que se hace en el segmento del útero, la paciente podría ser sometida a una inducción del trabajo de parto y podría ser sometida a un parto vaginal. Sin embargo, con las pacientes con cicatrices uterinas previas, hay que ser muy cautelosos con el uso de las prostaglandinas para maduración cervical. La presencia de un embarazo múltiple es una contraindicación relativa, ya que si los fetos se encuentran en sus presentaciones y en posiciones adecuadas para un parto vaginal, no hay ningún problema en hacer una inducción y terminar la gestación por un parto vaginal. Las grandes multíparas, porque estas suelen presentar mayor cantidad de complicaciones al momento de inducciones, pero por eso no es una contraindicación absoluta, sino que tenemos que considerar el ambiente en el que estamos, el nivel de complejidad de nuestra unidad y la disponibilidad siempre de ginecólogo y de un quirófano bajo cualquier circunstancia que nosotros vayamos a hacer una inducción. Y la enfermedad cardíaca materna, pues como les estaba comentando ahorita, en algunas pacientes está contraindicado, pero en otras se favorece muchísimo más con el parto vaginal. Dentro de las contraindicaciones absolutas, tenemos todas aquellas condiciones maternas o fetales que bajo ninguna circunstancia nos vayan a permitir que el producto salga por vía vaginal. Entonces allí vamos a tener las situaciones transversas, las placentas previas, oclusivas totales o oclusivas parciales. La placenta marginal no ocluye la salida del producto a través del canal del parto. De esta manera, esta no es una contraindicación para un parto vaginal ni, por lo tanto, una inducción. La presencia de un proculto o prosidencia de cordón, obviamente cuando tenemos el cordón por delante de la presentación, pues no podemos extraer el producto de la gestación por vía vaginal porque eso implicaría la muerte del feto. Desproporción cefalopélvica porque lo que no cabe no se puede pasar a través de un conducto. Si tenemos un producto de la gestación con un polo cefálico de un gran volumen que no va a permitir el paso a través de una pelvis, por muy ginecoide que ésta sea, pues no podemos hacer una inducción. O si por el contrario tenemos un producto pequeño, pero tenemos una pelvis muy pequeña, pues obviamente tampoco podemos hacer una inducción del trabajo de parto. El antecedente de cesárea, aquí lo vemos nuevamente, porque aquí sí es una contraindicación absoluta cuando la incisión es en T, en la parte inferior de las diapositivas, en la imagen que está en vivo, pues ven un útero exteriorizado con una cicatriz vertical que lo atraviesa. Esas son las incisiones corporales. Y hablamos de incisiones en T cuando hacemos segmento corporal también. En estos casos sí es una contraindicación absoluta para la inducción del trabajo de parto, inclusive para parto vaginal, porque estos pacientes tienen mayor riesgo de ruptura uterina durante la evolución de las contracciones del trabajo de parto. La presencia de herpes genital activo contraindica totalmente el trabajo de parto y la presencia de lesiones que obstruyan, como por ejemplo las condilomatosis. La condilomatosis podría ser considerada una contraindicación relativa, exceptuando los casos donde estén presentes a nivel del cuerpo perineal o a nivel de introito vaginal, sean muy voluminosas, ya que al momento de la salida del producto pueden lacerarse, nosotros necesitamos hacer la episiotomía y esto produce sangrado en abundante cantidad que va a complicar el puerperio o la atención de esta paciente. Esto no quiere decir que las pacientes con antecedentes de virus del papiloma humano tengan indicación absoluta de cesárea si no hay lesiones exofíticas a nivel de introito o cuerpo perineal. Y el carcinoma invasor cérvico-uterino, porque este va a producir, obviamente, neovascularización y alteración en la anatomía que terminaría en una catástrofe si el producto atraviesa el cuello que está bajo estas condiciones. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones que necesitamos para nosotros realizar una inducción?
al momento de nosotros decidimos realizar una inducción del trabajo de parto, existen una serie de pautas que debemos considerar, pasos a seguir y valorar y valoraciones que hacer para poder entonces decir, sí, de hecho esta paciente puede ser ingresada para una inducción del trabajo de parto. La primera de las condiciones en el caso, aquí vamos a hablar de las inducciones que son electivas, no las terapéuticas. La edad gestacional es importante. ¿Por qué hago la salvedad que las terapéuticas no? Porque recuerden que les dije al inicio que la terapéutica se hace porque hay una patología materna o fetal que está complicando o que pone en peligro la vitalidad, la salud, tanto de la madre como del producto o de alguno de los integrantes del binomio. Entonces, cuando estamos hablando de inducciones terapéuticas, no importa la edad gestacional. Podemos hacer una inducción con 32 semanas, con 33, con 35, porque aquí prima la necesidad de la interrupción de la gestación. Ahora, cuando estamos hablando de inducciones electivas, que son aquellas pacientes que están estables, que no tienen ningún problema que amerite la interrupción rápida de la gestación, pues uno de los parámetros más importantes a considerar es que el producto de la gestación esté a término. Todos ustedes saben que la gestación se considera a término a partir de las 37 semanas y posttérmino a partir de las 42. Sin embargo, el Colegio Americano nos deja muy clara la definición de que para hablar de un término completo debemos considerar a partir de las 39-40 semanas. Dicho esto, ninguna inducción electiva debe ser programada para antes de las 39 semanas. Si bien a las 37 semanas se alcanza el término completo de la gestación, se han reportado casos de fetos con taquipneas transitorias, problemas pulmonares transitorios, pero al fin y al cabo los presentan que conllevan a que estos necesiten ser ingresados en cuidados intermedios o en cuidados intensivos. De manera que para disminuir mucho ese riesgo que existe, que se puede presentar en cualquier parto espontáneo, inclusive, como estamos hablando de una decisión electiva, debemos asegurar que la paciente tenga por lo menos 39 semanas de gestación. Les recuerdo que siempre para calcular edad gestacional de una forma certera, debemos tomar fecha de última menstruación, pero evaluar los parámetros que nos hacen confiable esta fecha de última menstruación. Que la paciente no haya tenido sangrado, que no haya utilizado anticonceptivos, que sea de ciclos regulares y que sea capaz de referirnos por lo menos sus 3 últimos ciclos para poder nosotros confirmar que son ciclos regulares. Pero aparte de esto, tenemos la obligación de confirmar edad gestacional por ecografías del primer trimestre en la medida de lo posible. Nunca confirmes edad gestacional por ecografía del tercer trimestre, ya que estas ecografías no sirven para confirmarla. Al final de la gestación podemos tener una diferencia de hasta 2 semanas entre la ecografía y la edad gestacional y eso se considera totalmente normal. De forma que una paciente puede tener tranquilamente 39 semanas de gestación y por ecografía me da 37 y es normal. Entonces quedaría la duda, ¿tiene 39, tiene 37? Realmente ahí no hay ninguna duda porque la del tercer trimestre no es confiable para calcular edad gestación. Entonces recuerden, siempre que se va a hacer un procedimiento electivo, lo ideal es que la paciente tenga 39 a 40 semanas de gestación. Otras condiciones que se deben tomar en cuenta para poder realizar la inducción es, obviamente, hospitalizar a la paciente. Debe solicitarle que firme un consentimiento informado. Aquí es importante explicarle tanto a la paciente como a los familiares el paso a paso, los tiempos que se deben considerar, los tiempos que consideramos para hacer la inducción, según la condición cervical de la paciente, qué tan rápido va a ser, o a veces es un poquito como que comprometedor decir, bueno, está pariendo hoy en la tarde, no, porque cada paciente va a responder de forma diferente al uso de la oxitocina, o si necesitamos maduración cervical, pues es mucho más complicado aún. Entonces, no podemos predecir de forma eficaz este tiempo que nos va a tardar la inducción. Entonces, pero sí debemos entonces informarle el procedimiento que se le va a hacer, si va a estar acompañada, si no va a estar acompañada, si puede estar sentada, si no, etcétera, etcétera, para que tanto ella como el familiar se tranquilicen. Sobre todo ahora en tiempos de pandemia, pues el acompañamiento por los familiares no es permitido. De esta forma,
hay mucha más ansiedad en los familiares que están fuera del establecimiento y de la paciente que está dentro solita mientras se le hace la conducción. Verificar la presentación fetal es sumamente importante, que sea una presentación cefálica de vértice. No debemos inducir otro tipo de presentaciones, ya que sabemos que los trabajos de parto pueden considerarse relativamente distóxicos y por lo tanto complican y varían su evolución. Ausencia de proporción es sumamente importante, como les dije ahorita, no podemos inducir lo que no podemos pasar a través del canal del parto, de manera que si la presentación es muy voluminosa, pues simplemente no podemos inducirla, no podemos inducir contracciones o provocar contracciones si sabemos que no va a pasar a través del canal del parto. Monitoreo fetal anteparto es importante porque yo no puedo inducir una paciente que tenga un feto que no esté reactivo o un feto con algún tipo de alteración en su dinámica cardíaca. Entonces es importante hacer un monitoreo cardíaco basal, verificar que cumpla con los criterios de reactividad cardíaca, ese producto que no está en trabajo de parto, para luego entonces sí poder iniciar la inducción. Regálenme un segundo y disculpen. ¿Me escuchan? Sí. ¿Ahora sí? Sí. Listo, gracias. Ok. Okay. Entonces, otra cosa importante es evaluar las condiciones cervicales de la paciente y que estas condiciones sean favorables. Creo que ya todos han tenido la oportunidad de escuchar sobre el índice de Bishop. Entonces, ¿qué buscamos con el índice de Bishop? Verificar que el cuello esté blando, que la posición del cuello, la dilatación, la estación en la cual se encuentra la presentación, y esto nos va a dar un pronóstico sobre la tasa de probabilidad de éxito de la inducción. Mientras más alto sea el Bishop, por supuesto, nuestra tasa de éxito es mayor. Si el índice de Bishop que tenemos es menor de 6, pues ya entonces no podemos hablar de una inducción, sino que tenemos que dedicarnos a hacer entonces primero maduración y luego inducir el trabajo de parto, y ahorita les voy a explicar cómo ocurre eso. Vaciamiento intestinal y ayuno. ¿Por qué es importante? El uso del enema es muy discutido, sobre todo en pacientes en trabajo de parto de forma espontánea. Lo mismo que el ayuno, se dice que la paciente en trabajo de parto se le debe permitir consumir líquidos y alimentos. Pero recordemos que esta es una paciente potencialmente quirúrgica, porque durante una inducción de trabajo de parto, donde estamos colocando medicamentos para producir contracciones, se nos pueden presentar complicaciones producto de este medicamento. De manera que estas pacientes sí deben estar en ayuno. Estas, aunque van a parto vaginal, no es un trabajo de parto espontáneo. Por lo tanto, sí debemos tomar precauciones para el caso de que ocurra alguna complicación y la paciente amerite ser trasladada a quirófano. Debemos contar con la cateterización de vías periféricas, preferiblemente catéteres número 16 o 18, y al momento del ingreso se hace una hidratación, dependiendo del grado de hidratación de la paciente, entre 500 a 1000 cc de cristalóides. Para evaluar la condición cervical, deben recordar cuál es la diferencia entre el cuello de una multípara y una primípara al final de la gestación. Las pacientes primíparas normalmente tienen cuellos largos, como ven en la imagen, y con orificios cervicales cerrados, mientras que las multíparas pueden tener cuellos largos o un cuello un poco más corto, y el orificio cervical y el canal de endocervical suele permitir que entre un poquito, 1 o 2 dedos, o sea, nos puede permitir dilatar, por así decirlo, hasta 3 centímetros. Pero normalmente el orificio cervical interno está cerrado. En la medida en que va evolucionando las contracciones de Braxton Hicks al final de la gestación y que van preparando para el parto, estos cuellos pueden acortarse, pueden borrarse. Normalmente la primípara borra primero y dilata después, mientras que la multípara borra y dilata simultáneamente. Entonces vemos en la imagen de la derecha
cómo se observa un cuello que se está borrando, que es un cuello mucho más corto cuando correlaciona con el cuello normal. Entonces, el índice de Bishop evalúa 5 parámetros, los va a puntuar del 0 al 3. Dilatación cervical, borramiento, encaje, el grado de la posición, perdón, del cuello y la consistencia del mismo, si es un cuello que está firme o que está blando. Normalmente, el útero que se ubica en anteversión presenta cuellos en posición posteriores. Cuando hacemos el tracto vaginal lo vamos a encontrar más hacia el fondo del saco. Y en la medida en que va avanzando la gestación y que se está acercando en el momento del parto y que comienzan las contracciones, el cuello se hace central e inclusive anterior. Entonces, cada uno de estos parámetros debe ser evaluado para nosotros decir, bueno, ¿qué Bishop tengo? Yo tengo un cuello favorable, no lo tengo. Si no lo tengo, debo madurarlo. Si lo tengo, que sería una puntuación mayor de 6, entonces yo digo, ok, ya yo puedo iniciar con esta paciente inducción del trabajo de parto. Si yo tengo entonces un índice de Bishop menor de 6, yo necesito mejorar las condiciones cervicales. Entonces, aparece esta definición que es la de maduración cervical. Entonces, hasta ahora vamos a manejar 3 definiciones que son inducción, conducción del trabajo de parto y maduración cervical. La maduración cervical, ¿qué busca? Mejorar las condiciones permitiendo que los enlaces de colágeno del cuello se rompan, que entre agua a la célula y de esta manera se reblandezca y permita su dilatación. Entonces, aquí tenemos varias opciones para producir esta mejoría del cuello. Repito, mientras mejor condición cervical tengamos, mejor es nuestro pronóstico de éxito para la inducción. Entonces, vamos a dividir los métodos para maduración cervical en mecánicos y farmacológicos. Dentro de los métodos mecánicos tenemos estos 3. El primero, que sería la maniobra de Hamilton, es la famosa maniobra de despegamiento de las membranas. En estas maniobras, como observan en la imagen, vamos a introducir el dedo índice y el dedo medio y vamos a lo que llamamos decolar o separar membranas ovulares de la pared uterina. La idea es que los dedos se sitúen entre la membrana ovular y la pared uterina y realice este movimiento de 360 grados para tratar de despegar las membranas. Esto estimula la liberación de prostaglandinas y estas a su vez y el reflejo de Ferguson y por lo tanto van a producir mejoras de las condiciones cérvicas. La segunda maniobra que mencionamos acá es la maniobra de Krauss. La maniobra de Krauss busca colocar una sonda de Foley a través del orificio cervical externo, canal endocervical y llega y sobrepasa el orificio cervical interno, situándose de esta manera entre lo que sería el cuello y las membranas ovulares. Este balón debe insuflarse hasta 30 a 40 cc de solución y mediante un efecto mecánico va a producir acortamiento cervical. Este mismo acortamiento, este mismo efecto mecánico también produce estimulación del reflejo de Ferguson, lo que nos va a conllevar también o nos va a colaborar con la maduración del cuello. ¿Cómo se hace este procedimiento? Bueno, bajo medidas de asepsia y antisepsia realizamos visualización del orificio cervical externo y cateterización de esta área con la sonda de Foley. Para poder hacer maniobra de Krauss necesitamos tener un cuello que por lo menos esté permeable, lo mismo que Hamilton y los dilatadores osmóticos. Si tenemos el orificio cervical externo cerrado, pues no hay manera ni de hacer el Hamilton, ni de colocar la sonda para Krauss, ni mucho menos colocar dilatadores osmóticos. Entonces, una vez colocado el balón, se van a insuflar 10 cc de solución y se deja allí con un poco de tracción y se fija la sonda a la cara interna del muslo de la paciente. 20, 30 minutos después o inclusive hasta una hora, algunos autores recomiendan colocar 10 más y así se va ascendiendo hasta alcanzar los 30 o 40 cc de solución en el balón. Se deja el balón aproximadamente por 12 a 24 horas y luego de esto se retira y se evalúa nuevamente la condición cérvica. Problema de estas maniobras, lo mismo que de los dilatadores osmóticos, es que aumentan el riesgo de ruptura de membrana y de corioamionitis en estas pacientes. Los dilatadores osmóticos pues no son más que unos tubitos, así como los ven en la imagen A, que hay naturales y hay artificiales, están hechos de dilapán y de algas. Normalmente los más utilizados son los artificiales porque tienen un poquito menos
riesgo de producir infección intraamniótica en la paciente. Estos dilatadores se introducen igual a través del orificio cervical externo por todo el canal endocervical y se dejan igual en la paciente por aproximadamente 12 horas. Estos se encargan de absorber el agua de las células del cuello y de esta forma permiten que el canal se dilate. Los dilatadores no producen acortamiento como si producen dilatación del canal endocérvico. Estas pacientes deben ser cubiertas con antibióticos, tanto a las que se les coloca el balón como a las que se les coloca dilatadores osmóticos por el riesgo de infección. Existe un balón doble, que es el que ven en la imagen, que busca hacer presión de ambos lados, no solamente presión desde la cavidad hacia afuera, sino desde la cavidad vaginal también hacia el cuello. Y de esta forma busca acortar mucho más el canal cervical. De todas formas, estadísticamente no ha demostrado que el cambio o la mejoría en la maduración cervical sea exitosa o mucho mayor que la que produce el balón único de una sonda de Foley, y es muchísimo, muchísimo más costoso que hacerla con hacer la maniobra con el balón de Foley, con la sonda de Foley. De manera que, pues, si está en una institución donde lo tienen, donde lo puedan utilizar, háganlo. Pero si no, repito, no ha demostrado tener una respuesta muchísimo mejor en comparación con el Foley, de manera que no se justifica el gasto solamente para utilizarlo, o sea, en relación con la otra. Dentro de los métodos de maduración cervical vamos a encontrar el uso de las prostaglandinas. Tenemos varias. Tenemos la dinoprostona, que la podemos conseguir tanto en gel como en tableticas, y tenemos el misoprostol. La dinoprostona es preferible porque se ha asociado a menor cantidad de efectos adversos, de efectos sobre la actividad uterina. Es un poquito más fácil de controlar, sobre todo cuando se utiliza el inserto de gel. Vienen de 0.5 miligramos el prepidil y vienen tableticas de 3 miligramos también. Entonces la idea es colocar un inserto del gel o una tabletica de dinoprostona en el fondo vaginal y se puede repetir la dosis cada 6 horas hasta 3 dosis. A diferencia con el misoprostol es un análogo de prostaglandina G1, vienen tableticas de 200 microgramos, que es el famoso Cytotec, que todos conocen, todos han escuchado mencionar ya. La dosis recomendada es de 25 a 50 microgramos, que se puede repetir cada 4 a 6 horas. Efectos adversos del misoprostol y de dinoprostona, pero que más se observan con el misoprostol, son náuseas, vómitos, dolor abdominal, y realmente el misoprostol suele estar asociado a una mayor tasa de hiperdinamia que en relación con la dinoprostona. El problema son los costos. La dinoprostona es sumamente costosa, no la van a conseguir en los centros asistenciales así como muy fácilmente, por no decir que no la van a conseguir. Mientras que el misoprostol sí. Entonces, al misoprostol realmente le tienen mucho miedo porque su absorción es errática. Después que uno introduce la tabletica, si esta comienza a reabsorberse, es prácticamente imposible extraerla. Y si se ocurre una hiperestimulación con él, hay que hacer un lavado de cavidad vaginal y hidratar a la paciente, expandir el volumen de la paciente. Es por eso que le tienen tanto miedo. Fíjense que la dosis es de 25 microgramos. Si ven en la imagen, es una tableta que está dividida por la mitad, que vendrían siendo 100. Y si esa mitad la dividimos, tenemos 50. O sea que obtener los 25 microgramos es realmente dificultoso en una tabletita que es así de pequeñita. Pero bueno, está establecido, está dentro de nuestros protocolos, que está aceptado dentro de nuestros protocolos. Se prefiere, cuando hablamos de maduración cervical, se prefiere utilizar sin ningún problema los 50 microgramos, pero ya cuando hablamos de inducción del trabajo de parto, pues acá suelen en los centros asistenciales tener como un poquito más de respeto y no se utiliza. El uso de oxitocina a dosis bajas para maduración cervical se ha reportado también en la literatura. Sin embargo, la respuesta terapéutica no es muy eficaz. La oxitocina produce contracciones a nivel uterino, pero no produce modificaciones directas a nivel cervical. De manera que, aunque hay protocolos y centros asistenciales que hacen maduración cervical con oxitocina a muy bajas dosis, la respuesta terapéutica suele ser sumamente demorada y no es muy exitosa. Entonces, es preferible que si no queremos utilizar el misoprostol porque tenemos respeto por los análogos de la prostaglandina,
pues utilicemos entonces los métodos mecánicos y nos podemos ayudar con oxitocina en ese caso. Entonces, ya cuando tenemos una paciente con un índice de Bishop de 6, 7, 8, 9, el ideal sería 9, pero por lo menos mayor de 6, yo digo entonces, ok, ya yo puedo comenzar mi inducción. Si yo realicé maduración cervical, si alguno de ustedes realizó maduración cervical utilizando análogos de las prostaglandinas, es importante que recuerden que bajo ninguna circunstancia deben agregar oxitocina antes de que transcurran las 4 a 6 horas correspondientes al intervalo de acción de los análogos de la prostaglandina. Si ustedes tienen una paciente a quien se les colocó misoprostol, dinoprostona, si tuvieron mucha suerte, pero misoprostol a las 2 de la tarde, lo recomendable, lo ideal es que no inicien oxitocina antes de las 8 de la noche. O sea, para mayor seguridad, esperar 6 horas. Pero el mínimo son 4 horas. Entonces, antes de las 6 de la tarde, aunque ya yo tenga un cuello maduro, no debo iniciar oxitocina. Muchas de las pacientes a las que se les realiza maduración cervical con los análogos de las prostaglandinas inician el trabajo de parto solamente con esa dosis y mantienen una actividad uterina lo suficientemente buena como para que no se necesite el uso adicional de la inducción, de la oxitocina, perdón, sino que simplemente se deja ya en forma espontánea con la estimulación que produjo el análogo de la prostaglandina. Ahora bien, si yo coloco mi última dosis de misoprostol, de mis 3, yo coloqué la última a las 2 de la tarde. A las 5 de la tarde yo valoro a mi paciente y tiene un índice de Bishop adecuado de 7 o 8 puntos. Ok, yo espero que sean las 6 de la tarde o las 8 de la noche para iniciar mi goteo o mi inducción con oxitocina. Para la inducción del trabajo de parto está descrito también un método mecánico. Por favor, no vayan a confundir los métodos mecánicos para inducción con los métodos mecánicos para maduración cervical. Suelen confundirlos mucho, entonces porfa, ténganlos bien claros. Para hablar de inducción del trabajo de parto, como método mecánico solamente cuento con la amniorexis o amniotomía, que no es más que, como ven en la imagen, la ruptura de las bolsas amnióticas, utilizando un instrumento, como ven allí, que es el amniotomo. El amniotomo, por si no lo han visto, me imagino que no les ha dado tiempo de verlo todavía, de conocerlo, el amniotomo es un instrumento alargado, que puede ser plástico, puede ser metálico, que en su punta termina como un gancho, como lo ven allí. La técnica correcta para utilizarlo es hacer un tacto vaginal y colocar el amniotomo con el gancho hacia los dedos, hacia la superficie de los dedos de nosotros. Introducimos de esta manera el amniotomo y ya estando adentro, desde fuera, lo rotamos y con estos deditos nos ayudamos para hacer la ruptura de la bolsa amniótica ya en el canal. Entonces, suena muy sencillo, realmente a veces no es importante ubicar bien las membranas, cuando las membranas están muy adosadas, suele ser un poquito laborioso, hay que tener mucho cuidado de no lesionar al bebé. Cuando normalmente los amniotomos son plásticos, pues obviamente la probabilidad de lesión es muy baja, pero igual hay que tener precaución. Lo mismo que al ingresar el amniotomo como al extraerlo, tenemos que tener la precaución de que la punta del gancho nos apunte, esté protegida por nuestros deditos, para que no vayamos a lacerar la mucosa vaginal de la paciente. ¿Okay? Requisitos para poder hacer esto: debo tener un cervix maduro, obviamente ya hablamos de maduración, entonces ya yo estoy segura que tengo un cervix maduro, debo tener presentación encajada en la medida de lo posible y debo tener un monitoreo reactivo. Cuando hablamos de monitoreo reactivo, recuérdense que lo dijimos al principio de la clase, que son parte de las cosas que se necesita para hacer una inducción. Yo necesito tener un feto que esté reactivo, que tenga 2 o más aceleraciones en un monitoreo basal que yo le estoy haciendo a mi paciente, donde no haya ningún tipo de alteración, de una buena frecuencia cardíaca, tenga una buena variabilidad. Yo digo, mi feto está reactivo, yo lo puedo inducir. ¿Por qué es recomendable que exista una presentación encajada? Porque al realizar la amniotomía o la amniorexis, corremos con el riesgo de producir o que se produzca la prosidencia del cordón, la salida del cordón umbilical. Si la presentación no está encajada o nosotros rompemos esta disminución de la presión, puede hacer que el cordón, si está en la heterocidencia, pase por delante de la presentación y terminaríamos
en una urgencia quirúrgica y tendríamos que llevar al paciente inmediatamente a cesárea. Esta es una de las razones por las cuales para yo poder hacer una amniotomía, una amnioresis, inclusive para yo poder hacer una inducción, debo estar en un centro asistencial que cuente con especialistas y con quirófano. Si no, no lo puedo hacer. Porque o con la amnioresis puedo tener una procedencia de cordón o durante la inducción del trabajo de parto o inclusive la maduración puedo presentar sufrimiento fetal y me toca salir corriendo con la paciente. Entonces, importante, no lo hagan si ustedes están solos en el centro asistencial. Si no hay un ginecólogo asistencial llamado, si no hay quirófano, no se debe hacer. Dentro de los métodos, entonces, para la inducción tenemos farmacológico. Como les estaba comentando, pues el misoprostol es bastante discutido, muchos centros que no lo aceptan, no lo utilizan, solamente lo utilizan a menos que sea un feto menor de 30 semanas con un óbito fetal, o sea, ya el feto esté muerto, pero de resto no lo recomiendo. Y la oxitocina, pues es el medicamento de elección, es el medicamento que en todos los centros asistenciales se usa de rutina. Ok, como no les puedo ver las caras, no puedo saber realmente si están concentrados o no en la clase, si están distraídos, pero si están distraídos, porfa, necesito que justo en este momento se concentren porque vamos a hablar de el goteo de oxitocina, del terrible y temible goteo de oxitocina. Deben saberlo manejar. Repito, ustedes probablemente no son los que van a indicar la inducción del trabajo de parto, pero son los responsables de conducirlo, o sea, de llevarlo a cabo. Son los encargados de vigilar que la inducción esté ocurriendo de forma adecuada. Son los encargados de vigilar que las jefes de enfermería estén cumpliendo el medicamento de forma adecuada. Porque si no es así, si ocurre alguna complicación y es por desconocimiento de ustedes o por descuido de ustedes, pues obviamente va a ser su responsabilidad. Entonces, primero, les traigo esto para que vean que la FIGO sí autoriza el uso de oxitocina para la inducción del trabajo de parto y fíjense que recomienda 25 microgramos por vía vaginal cada 6 horas, lo que me lleva a recordarles, si van a utilizar misoprostol para maduración o para inducción y luego deciden cambiar a oxitocina, no pueden, no deben iniciar el goteo de oxitocina antes de que se cumplan 6 horas de la última dosis del análogo de las prostaglandinas, sea misoprostol o sea inoprostol. Hablo más de misoprostol porque, repito, es el que tenemos a mano. Otra recomendación que hacen es de 25 microgramos por vía oral cada 2 horas, pero eso implica preparar una solución de una tabletica de 200 microgramos, 200 cc de solución de agua, pues diluirla y de esa manera vamos a tener una solución de 1 microgramo por cada cc. Y le vamos a dar a la paciente 25 cc de solución por vía oral cada 2 horas. Realmente es un poquito más complicada, pero existe esa opción para dar la dosis indicada. Entonces, bueno, hablamos ya de oxitocina, vamos a encontrar 2 métodos de dilución o 2 formas de diluirlo normalmente en nuestros centros asistenciales. Una opción es diluir 2.5 unidades en 500 cc de solución de cristaloide y la otra es de diluir 5 unidades en 500 cc de cristaloide, que es la que más utilizamos. A un lado tienen la presentación de la oxitocina, donde pueden conseguir esta que es un frasco, que es de 10.000 unidades por cada ml de solución. Entonces lo importante es que sepan cuánto van a diluir en la solución para preparar las concentraciones que ustedes deseen. Deben aprenderse una de estas 2. Normalmente se aprenden las de 5 porque es la que se utiliza con mayor frecuencia en los centros asistenciales. Hay sitios donde van a encontrar que la orden médica que realizan de rutina es de 10 unidades en 500 cc de solución. No hay problema. Mientras ustedes sepan cuánto es 5, pues van a saber que si estoy colocando el doble, voy a tener una solución mayor. Entonces, si yo diluyo 500 unidades, 5 unidades de oxitocina, perdón, en 500 cc de solución cristaloide, voy a tener una concentración de 10.000 unidades por cada ml. Lo que se refleja en que por cada 2 gotas, hablando de un macrogotero de donde un cc es igual a 20 gotas, ahí voy a tener que cada 2 gotas es 1 miliunidad. Esto es sumamente importante que se lo aprendan. Esto es lo más clave de todo el uso de la oxitocina, o de toda la clase, diría yo. Ustedes aprenden esto, ya yo soy feliz, digo, bueno, que ya con eso tienen eso y con las maniobras de maduración.
¿Por qué es sumamente importante esto? Porque si yo sé que si yo voy a diluir 5 unidades de oxitocina, yo voy a escribir en mi orden médica, diluir 5 unidades de oxitocina en 500 cc de solución. Yo voy a tener una solución donde si uso macrogoteros de 20 gotas por minuto, 20 gotas por cc, yo tengo que en cada miliunidad o para cada miliunidad yo necesito 2 goticas, o lo que es lo mismo, por cada 2 gotas de esta solución que yo le paso a mi paciente, yo le voy a administrar 1 miliunidad de oxitocina. ¿Ok? Espero, ¿quedó claro esa parte? No sé si se entendió. Alguien que diga sí o no, que dé señales de vida, quien sea. Sí, doctora, sí se entendió. Listo. Bueno, gracias. ¿Cómo? Sí, se entendió. Ok, sigo. Entonces, si tenemos 5 unidades de oxitocina en 500 cc de solución, yo voy a tener por cada 2 gotas 1 miliunidad. Entonces, ¿cómo se utiliza la oxitocina para hablar de una inducción de trabajo de parto? La técnica me dice que yo debería iniciar con 1 a 2 miliunidades por minuto. Hay protocolos de hasta 3 unidades por minuto. Entonces, voy a iniciar de 1 a 2 unidades por minuto hasta alcanzar un máximo de 20 a 32 miliunidades por minuto. Ojo que estoy hablando de miliunidades y no estoy hablando de gotas. ¿Por qué? Porque si tenemos una bomba de infusión, que sería lo ideal, pues yo tengo que contar son miliunidades y no gotas. ¿Qué voy a hacer yo con mi paciente entonces? Yo voy a iniciar mi inducción a razón de 2 miliunidades por minuto, que vendrían siendo 4 gotas, y voy a cada 30 minutos revalorar a mi paciente y verificar si hubo o no aumento o mejoría de la contracción uterina o aparecieron contracciones uterinas. Si luego de 30 minutos yo no veo que hay mejoría, yo voy a aumentar. ¿De qué manera? Puedo hacerlo de forma, como dice la lámina, aritmética o geométrica. Es decir, aumentando siempre la misma cantidad, es decir, de 2 miliunidades en 2 miliunidades, o voy duplicando la dosis que mi paciente traiga. Es decir, yo inicio, vamos a suponer, con 2 gotas, porque voy a iniciar con 1, porque es una multípara, porque ya tiene muy buenas condiciones cervicales, porque tuvo misoprostolantes. Voy a comenzar con con 2 gotas por minuto. A la media hora llego y nada, voy a subir a 4 gotas. A la media hora llego y nada, voy a subir a 6 gotas. Y así sucesivamente hasta alcanzar un máximo de 20 o 32 miliunidades por minuto, que vendrían siendo 64 gotas. ¿Ok? Es lo máximo que yo puedo llegar a pasar. ¿Hasta qué momento yo voy a seguir subiendo o yo voy a estar sube, que te sube, que te sube, que te sube? Hasta el momento donde mi paciente tenga contracciones uterinas, por lo menos 2 en 10 minutos, mínimo 2. Lo ideal serían 3, pero lo mínimo serían 2 contracciones en 10 minutos con los parámetros que tienen ahí en la lámina. De 60 a 90 milímetros de mercurio, una intensidad, perdón, de 60 a 90 segundos de duración con una intensidad de 40 a 60 milímetros de mercurio y que el tono uterino no sea mayor de 20 milímetros de mercurio. Cuando el útero está en reposo, cuando el útero está iniciando el trabajo de parto, el tono basal es de 8 a 12. Cuando ya tenemos contracciones uterinas instaladas, eficaces, un trabajo de parto que ya está avanzando, yo puedo permitirme un tono basal de hasta 20 milímetros de mercurio. No puedo permitir un tono por encima de eso. Entonces, mis límites o mis goles, mis metas son las que están allí, en ese cuadrito. En ese momento, hasta ese momento, yo voy a seguir subiendo mi goteo de oxitocina. Yo no lo voy a parar. O sea, yo no voy a dejar de administrar la oxitocina cuando yo alcance mi meta. Yo lo que voy a dejar de hacer es subir la dosis cada media hora, sino que la dejo con la dosis que me permitió alcanzar esos parámetros. ¿Se entendió esa parte? Sí, doctora. Perfecto, Sí, doctor. gracias. Listo, gracias. Bueno, entonces, los protocolos que les traigo. Hospital Metropolitano, que lamentablemente, bueno, ya no están rotando por allí, pero es importante que conozcan el protocolo de su escuela. Es diluir 5 unidades de oxitocina en 500 cc de solución Ringer y ellos inician con 2 miliunidades por minuto. ¿Ok? Entonces serían 4 gotas. Entonces, si vamos a colocar una bomba de infusión, eso es igual a 12 cc hora. La orden médica debe decir pasar a razón de 12 cc hora
por bomba de infusión. Si lo que voy a utilizar es un macrogotero donde un cc son 20 gotas, entonces yo tengo que pasar a razón de 4 gotas por minuto. Y de esta manera yo estoy garantizando que mi paciente está recibiendo 2 miliunidades por cada minuto. Ahora, si voy a utilizar el protocolo que nos trae la Secretaría de Salud de Bogotá, ellos diluyen, fíjense que aquí están duplicando la dilución, y ellos dicen que van a diluir 10 unidades de oxitocina en 500 cc de solución Ringer. Aquí estamos diluyendo más oxitocina. Y ellos sugieren que vamos a comenzar acá con 3 miliunidades por minuto. Para esto yo tendría que pasar por bomba de infusión 30 cc por cada hora. Y voy aumentando a razón de 1 miliunidad por cada minuto. ¿Ok? Ok. ¿Ok? Entonces estos son los dos protocolos que tenemos, tanto el del Metropolitano como el de la Secretaría de Salud, para el manejo o para el inicio de las contracciones uterinas o de la inducción del trabajo de parto. Es sumamente importante entonces que una vez iniciado el goteo estén muy pendientes de la paciente, estén muy pendientes de la respuesta terapéutica. Cada paciente es un mundo, cada paciente responde de forma diferente a la misma cantidad de oxitocina. Van a encontrar pacientes que con 2 unidades arrancan y siguen, en cambio hay otras que necesitan sus 16 unidades. Entonces es importante siempre vigilar muy cuidadosamente, sobre todo las pacientes que están siendo inducidas con macrogotero. Porque la bomba de infusión la paciente no la puede modificar, pero el macrogotero sí. La paciente se levanta al baño, se mueve en la cama, se descanaliza, lo que sea. Entonces hay que siempre estar chequeando, así como vamos a ir a chequear los signos vitales del feto, vamos a ir a chequear los signos vitales de la madre, hay que estar chequeando el goteo o la infusión de oxitocina que está recibiendo esta paciente para no hacer un efecto adverso iatrogénico. O sea, para que el efecto adverso no sea culpa de nosotros por un mal seguimiento de ese goteo. Cuando el goteo ocurre de forma satisfactoria, pues perfecto, porque la paciente debe ser trasladada a sala de parto para la atención del mismo. Pero ¿qué pasa si en lugar de que todo sale maravillosamente bien, la paciente dilata, corona la presentación, ya la vamos a atender? Tenemos un médico que está como Felipe. Disculpen si hay algún Felipe en el grupo, no es nada personal, es casualidad. Felipe siempre vive en las nubes, Felipe nunca está pendiente de nada, Felipe colocó la oxitocina en función de oxitocina y se fue a pasear, está pensando en la rumba del fin de semana, y entonces allí es cuando se pueden presentar las complicaciones, tanto maternas como fetales. Dentro de las complicaciones, yo siempre digo que la que menos me molestaría o la que realmente es más inocua es que simplemente ocurre un fallo de la inducción. Ok, vamos a diagnosticar un fallo de inducción, la paciente realmente no estaba recibiendo la oxitocina como debía, de manera que no progresó. Ok, no pasa nada, vamos a tomar las correcciones necesarias. Todo lo demás puede ser sumamente peligroso y puede amenazar la vida de la paciente. Una hiperdinamia o una hipertonía me puede provocar una ruptura uterina, me puede provocar sufrimiento fetal por hipopsia. Si yo coloco una contracción mantenida o yo subo el tono basal del útero, la oxigenación del feto se compromete y por lo tanto puedo tener un desenlace severo, un sufrimiento fetal y una muerte fetal. Sobre todo si estoy como Felipe, que no estoy pendiente y cuando ya me fui a dar cuenta, la paciente, el feto está bradicárdico. ¿Okay? Puede ocurrir un DPP, un desprendimiento prematuro de placenta, que ya no conocen todavía, pero eso implica sangrado intrauterino, hipertonía uterina, infiltración del útero, puede terminar en muerte fetal, puede terminar en histerectomía, puede terminar en un choque hemorrágico en la paciente, y la paciente con suerte va a terminar en UCI, con suerte. Parto precipitado, que puede llegar a provocar tanto traumatismos del canal de parto como traumatismos fetales. Puede provocar una hemorragia postparto uterina, esa fibra que está hiperestimulada se cansa y después de que sale el producto de la gestación no se contrae y nos produce una retención placentaria y nos produce una atonía uterina con la consiguiente hemorragia uterina, activación de código rojo. Y otra de las complicaciones es la intoxicación hídrica. La oxitocina tiene un efecto antidiurético que puede, y aparte recuerden que la paciente de nosotros está recibiendo líquidos endovenosos porque debemos mantenerla hidratada. Esto nos puede llevar a una intoxicación hídrica de la paciente con las consecuencias
vasculares que conllevan este aumento en la carga volémica de una paciente embarazada. Desde el punto de vista fetal, entonces tenemos otras complicaciones como son la infección, la hipoxia por el parto prolongado o la hipoxia por esta hipertonía uterina que ya les comenté, hiperbilirrubinemia que se suele asociar al metabolismo de la oxitocina en los recién nacidos y los traumatismos, como ya les comenté también, del canal del parto, cuando pasa el canal del parto en un parto precipitado. Entonces, hay consecuencias muy serias en no saber cómo manejar la oxitocina, en solamente saber si yo sé cuánto es la duración, ¿cómo voy a manejar yo la hipertonía? Pues obviamente, como ya vieron en clase, cuando tienen un aumento en la dinámica uterina, sobre todo que es iatrogénica, deben suspender el goteo de oxitocina, deben hidratar a la paciente. Si sienten que hay, si evidencian que hay hipoxia fetal, pues colocan oxígeno, colocan expansores de volumen. Recuerden que la oxitocina tiene una vida media de 1 a 3 minutos, de manera que luego de 3 minutos esa hiperestimulación uterina debe ceder, sino por completo, en un porcentaje muy importante, lo que nos permite recuperar el bienestar del feto. Pero tenemos que saberlo. Si no lo sabemos, llega el momento, no sabemos qué hacer, nos volvemos locos, que dejamos la oxitocina, no se la quitamos, ponemos oxígeno y no hidratamos. Entonces es importante saber cómo vamos a manejar esto. Dejando dicho, obviamente, que las complicaciones de tipo ruptura y DPP y traumatismo del canal de parto, pues obviamente van a terminar en quirófano para poder resolver y conservar la vida de la madre y en la medida de lo posible del feto o del producto de la gestación. Ok, ya entonces vimos dos escenarios. El primero, todo salió perfecto, la paciente fue trasladada a trabajo de parto, a sala de parto para atención del parto. El segundo, pues Felipe se quedó dormido, Felipe se distrajo y se presentaron todas esas complicaciones que ya les mencioné y que pueden llegar a comprometer la vida tanto del producto de la gestación como de la madre. Y un tercer escenario sería este, donde no ha pasado nada con la inducción, aparentemente todo está bien y no hay un avance adecuado del trabajo de parto. Evaluamos al feto, hay un buen bienestar fetal, o sea, el bienestar fetal está íntegro, la madre está perfecta también, pero simplemente el trabajo de parto no avanza. Entonces allí tenemos que preguntarnos, ¿será que estoy en presencia de una inducción fallida? ¿Cómo voy a diagnosticar yo una inducción fallida? Pues en esas pacientes que después de 15 horas en fase latente, o bueno, después de 15 horas de iniciar las contracciones, persiste en fase latente. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay progreso de la dilatación, no hay progreso del borramiento, no hay descenso de la presentación. Pero para poder hacer el diagnóstico de una inducción fallida, yo debo garantizar que mi paciente tuvo estas tres condiciones que están a un lado. Un cuello maduro. Yo no puedo hablar de inducción fallida si mi cuello era inmaduro, porque yo lo que estaba entonces era madurando, que no estaba en inducción. Debo garantizar que el goteo de oxitocina que recibió mi paciente fue el adecuado. Si la paciente se levantó, se cerró el goteo y pasó 2 y 3 horas con el goteo cerrado, yo no puedo hablar de inducción fallida porque no estuvo recibiendo la estimulación adecuada por el tiempo estipulado. Y que las membranas estén rotas. Recuerden que esa es otra de las maniobras de inducción que podemos utilizar o que debemos utilizar. ¿Cuál es el problema con las membranas rotas? Desde el momento en que nosotros rompemos la membrana, comienza a correr un segundo reloj, que es el pediatra. Obviamente, mientras las membranas están rotas, ustedes saben que aumenta el riesgo de infección para el feto. Entonces, cuando nosotros rompemos la membrana, el pediatra casi que hace así, y prende el cronómetro, y empieza. Ya van 5 horas las membranas rotas. Ya lleva 8 horas las membranas rotas y el bebé nada que sale. Entonces es importante darle confianza al pediatra, colocar antibiótico en la paciente luego de romper las membranas, pero no olvidar que sí tenemos un relojito que nos está contando. Entonces, después de que las membranas decidimos hacer la amnioresis, después de que las membranas están rotas, pues obviamente tenemos que garantizar que la inducción sí se esté cumpliendo a cabalidad. Ahí Felipe no puede seguir en el turno, ahí tenemos que o lo bajamos de la nube o cambiamos a Felipe por otro médico, pero no podemos darnos el lujo de descuidar a una paciente que ya tiene las membranas rotas, porque eso nos acorta mucho más esa ventana para decidir si es falla o no, o si va a avanzar de forma adecuada el trabajo de parto. Entonces, la Secretaría Distrital de Bogotá, de Salud de Bogotá, define como inducción fallida cuando después de 24 horas de inducción no hay actividad uterina suficiente, o sea, vemos el monitoreo en la parte de abajo donde está el recuadro rojo,
que es un monitoreo prácticamente plano, no hay elevaciones de las contracciones, o aquellas pacientes que después de 48 horas, con periodos de descanso de 12 horas, tampoco presenta actividad uterina suficiente. Hay protocolos, hay centros asistenciales que dan 24 horas de inducción, otros dan 48 horas, otros dan 72 horas. Obviamente con intervalos de descanso. La paciente nunca está expuesta a goteo de oxitocina por periodos tan largos. Recuerden, una de las complicaciones es la intoxicación hídrica. Entonces, ¿qué hacemos? Normalmente iniciamos la inducción y si luego de 8 a 12 horas de la paciente sin que haya actividad uterina suficiente, se le retira la infusión de oxitocina, se le permite que coma, que se bañe, que deambule, que descanse, y a las 12 horas se reinicia nuevamente el otro ciclo de inducción. De esa manera se pueden intentar 2 a 3 ciclos. Esto varía mucho dependiendo del centro asistencial donde ustedes estén. Y cada uno va a manejar su protocolo diferente y se tienen que ajustar pues a lo que se maneja en cada sitio. Pero entonces ya saben que para poder hablar de inducción fallida tengo que cumplir con ciertos criterios. Yo no puedo decir a las 8 horas ni a las 12 horas, mira, no, esta inducción no pegó, me la tengo que llevar a cesárea. No, yo tengo que considerar, revalorar todos mis parámetros para poder entonces escribir en la historia. Paciente, ¿quién ha estado bajo inducción con oxitocina? A un goteo de tanto, que en este caso tendría que estar recibiendo yo las 32 miliunidades máximas para yo poder hablar de que recibió su oxitocina como debe ser, mediante infusión continua, con bomba de infusión o mediante goteo, quien presentaba un índice de Bishop de 8, membranas rotas a tal hora, a pesar de lo cual no se evidencia actividad uterina suficiente o actividad uterina óptima, por lo que se decide trasladar para cesárea segmentaria por inducción fallida. Allí sí. Ahí ustedes pueden llamar al ginecólogo y decir, doc, esta paciente ya tiene 2 días acá en inducción, ha tenido 2 ciclos, el cuello está súper blandito, o sea, o el cuello tiene un índice de Bishop muy bueno, tiene un índice de Bishop en 8, ¿se acuerdan que usted la vio esta mañana? Bueno, tal. El bienestar fetal, todo está muy bien, pero la paciente nada que tiene actividad uterina. Entonces el médico dice, ok, prepárala para cesárea porque definitivamente eso fue una inducción fallida. ¿Ok? Entonces es importante, repito, tener claros los criterios, tener claro lo que van a evaluar para poder hacer un diagnóstico apropiado. Cuando esto ocurre, entonces, bueno, lamentablemente no se llegó a la meta que esperábamos, que era un parto vaginal, todo normal, perfecto, en las condiciones. Parece increíble a veces, pero hay pacientes que se deprimen, lloran, porque ellas querían por vía vaginal, pero lamentablemente no fue posible y van a terminar en una cesárea segmental. Mientras que hay otras que muy felices dicen, gracias a Dios me van a llevar a cesárea. Entonces tenemos las dos caras de la moneda. Entonces, bueno, ¿en qué condiciones vamos a hacer cesárea segmentaria? Pues vamos a hacer cesárea segmentaria en esas pacientes en quienes la inducción es fallida y todas aquellas pacientes en quienes la vía vaginal o el parto vaginal está contraindicado. Entonces, la cesárea segmentaria es importante, como les decía al principio, conocer las indicaciones, las contraindicaciones, tener un conocimiento básico de la técnica quirúrgica y de sus complicaciones y el manejo de las mismas. Entonces, definimos cesárea como un procedimiento quirúrgico a través del cual se realiza una incisión a través de la pared abdominal y la pared uterina, que nos permite obtener el producto de la gestación, idealmente vivo, ¿ok? Y la placenta. Indicaciones absolutas, ahí tienen la lista, no les voy a leer todo, pero recuerden siempre que las indicaciones de la cesárea son las contraindicaciones del parto vaginal, tanto de inducción como un parto vaginal normal. En pocas palabras, todo aquello que no pueda pasar por el canal vaginal, pues debe sacarse por cesárea, o aquellas condiciones donde la salud de la madre esté muy comprometida de manera que no pueda someterse a un parto vaginal por la necesidad imperiosa de la interrupción de la gestación o porque pudiese comprometer la oxigenación del feto, producir un sufrimiento fetal y entonces terminar en un desenlace peor. Las contraindicaciones relativas, pues son todas aquellas condiciones que sí van a depender del médico decidir si considera que esta paciente si él pudiese tener un trabajo de parto en esta paciente. Ejemplo, un expulsivo prolongado, porque en un expulsivo prolongado pudiésemos ayudarlo con la utilización de forceps
La presentación podálica, porque si la paciente ya tiene partos previos, no hay contraindicación para el parto vaginal, mientras que si la paciente es una primípara, pues ahí sí no se está recomendado el parto podálico en una pelvis que no ha sido probada. El gemelar, porque si los dos gemelos están en presentación cefálica, no hay ningún problema en que ocurra un parto vaginal, pero si tenemos un feto en podálica, el primero en podálica y el segundo en cefálica, pues está contraindicado el parto vaginal y allí sí habría que hacer cesárea. Entonces son condiciones que son muy relativas, que hay que analizarlas. Fíjense que aparece nuevamente la condilomatosis y les comenté que la condilomatosis va a depender mucho de dónde está ubicada, del tamaño, si interrumpe el canal del parto, si no, si está en el cuerpo perineal, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, murió la presentación. Les está corriendo. No, doc. Puede demorar Nada, un poco. doctor. Bueno, creo que esto se peta aquí. Bueno, denme 3 minutos, reinicio y me conecto nuevamente, porque cuando es así, el programa se me trancó. ¿Ok? Disculpen y ya vuelvo con ustedes. Ok, doctor. Bueno, ya regresé. Vamos a ver si ahora sí me colabora el computador. Pueden verlo. Buenas. No, doc, o sea, sale Todavía- la pantalla todavía no, negra, doctor. No se ve, doctora. A ver, otra vez. Ay, cerré la presentación.
¿Y ahora? Ahora ha sido. Ahora Sí sale, doctora. Listo. ¿Lo ven de buen tamaño o lo ven pequeño? Chicos, Pequeño, Se doctor. ve como en un PDF. ya lo voy a colocar modo presentación. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, doctora. Bueno, listo. Gracias y disculpen el problema técnico. Ya mi computadora está viejita y hay que entenderla. Ok, entonces, bueno, la cesárea, como les estaba diciendo, pues ya vieron las indicaciones para el procedimiento quirúrgico. Ella se clasifica según su indicación en electiva. Ya conocemos que es aquella paciente que se programa para cesárea porque ya tiene las 40 semanas, porque es una diabética o un embarazo gemelar, por ejemplo, que está compensado y este sí tiene indicación de interrupción a las 37 semanas. Hay condiciones en las que la interrupción de la gestación, aunque la paciente esté sana y los productos estén sanos, pues sí se puede hacer antes de las 39 semanas, que por un ejemplo de esto serían los embarazos gemelares. Hay pacientes diabéticas que se está recomendado por protocolo interrumpir a las 38 semanas, depende. Entonces, aquí aplica lo mismo en el caso de la electiva. Cuando hablamos de la cesárea en curso de parto o de recurso, es aquella cesárea que se hace en el transcurso de un trabajo de parto, podría ser por una distosia. Yo llevo mi trabajo de parto, llevo mi inducción, no hay progresión, se estancó el trabajo de parto, pues voy a hacer una cesárea en curso o de recurso al trabajo de parto. En el caso de la cesárea urgente, es aquella donde yo diagnostico un sufrimiento fetal que amerita que yo saque a mi feto pronto, dicen un promedio de 30 minutos. Y la cesárea emergente o de emergencia es aquella donde existe un riesgo vital de la vida de la madre o del feto y la extracción debe ser menos de 15 minutos. ¿En qué casos? Por ejemplo, en el caso de un DPP, en el caso de un desprendimiento prematuro de placenta, yo tengo que sacar al bebé volando porque se me muere adentro. En el caso donde la madre tiene un paro cardíaco y no le logramos reanimar, pues tenemos 4 o 5 minutos máximo para sacar ese producto de la gestación. Entonces, esos son ese tipo de cesáreas donde nos toca correr y sacarlas rápidamente. Según el antecedente obstétrico de la paciente, pues hablamos de una primera cesárea previa cuando tiene una cesárea anterior, cuando vendría siendo su segunda cesárea, o cesárea iterativa cuando ya es una cesárea, una paciente con 2 o más cesáreas previas. Para hablar de entonces de cesárea, tenemos que hacer una incisión abdominal. Hay 2 tipos de incisiones que utilizamos para la cesárea, que tenemos las incisiones horizontales y las incisiones verticales. Son los 2 tipos de dirección en las que vamos a hacer las incisiones. Los nombres, pues algunos deben conocerlos ya por cirugía porque son incisiones quirúrgicas, no son incisiones exclusivas para obstetricia. Tenemos en la vertical, tenemos la laparotomía mediana infraumbilical y dentro de las transversales tenemos la de Maillard, que es muy larga, prácticamente no se utiliza, la de Van Steel, que es la más utilizada, y la de Joel Cohen, que es una incisión mucho más corta y recta, a diferencia del Van Steel, que como pueden ver es arciforme, sigue un poquito más las líneas de la piel. La incisión de Van Steel entonces la vamos a realizar a 3 centímetros por encima de la sínfisis púbica. Todos ustedes ya saben, ya conocen la dimensión de sus deditos, ya saben que 2 dedos representan más o menos 3 centímetros. Entonces cuando vamos a hacer la cesárea, ubicamos sínfisis púbica, colocamos los 2 deditos y por encima de los 2 deditos hacemos la marca y ahí, por allí, va a pasar nuestra incisión de Van Steel. Tiene una extensión de 15 centímetros, normalmente uno no extiende más de 10 centímetros, 12, y tiene cierto grado de arco, o sea, es un poquito arciforme, no es una sonrisa completa, no está marcada como se ve en la imagen anterior, pero tampoco es totalmente recta como la de Joel Cohen. Esta incisión debe atravesar o debe comprometer piel y subcutáneo para comenzar. La mediana infraumbilical, que es la que ven en la imagen, una incisión también que, bueno, creo que ustedes vieron cirugía virtual. Entonces, bueno, que es una incisión que pudiesen haber visto en algún momento en cirugía, es una incisión mucho más fácil, es mucho más rápida, o sea, el abordaje de la cavidad, la entrada de la cavidad es mucho más rápida, pero estéticamente no es agradable. Aunque la reparación es rápida, tiene mayor riesgo de complicaciones en el postoperatorio porque hay mayor resistencia a la herida, mayor riesgo de eventración también. Entonces, esta incisión se utilizaba mucho anteriormente para los casos
de esas cesáreas urgentes, esas urgencias quirúrgicas, inclusive esas emergencias también, se utilizaban mucho. Esto ha cambiado por todos los contras que tiene esta incisión y porque realmente depende mucho, el tipo de incisión depende mucho de la habilidad quirúrgica. Yo puedo ser un cirujano donde el Fanestil te lo hago en 1 minuto, entro a cavidad en 1 minuto y medio, saco al bebé en 3 minutos, pero me puedo tardar 5 por la mediana porque no estoy acostumbrada, porque no me gusta, porque nunca le he hecho. O puede ser que sean los cirujanos que te hagan una mediana, en 3 minutos saco al bebé y con el Fanestil me echo 5 u 8 porque soy más cuidadosa, porque lo que sea. Entonces depende mucho la cicatriz, el tipo de incisión depende mucho de lo que se nos va a presentar. Diferente si estuviésemos hablando de una cirugía ginecológica con un útero aumentado de tamaño por una miomatosis o un tumor de ovario grande, donde yo sí necesito tener un campo quirúrgico mucho más amplio. Obligatoriamente tengo que hacer una mediana intraumbilical. Entonces, repito, eso va a depender mucho tanto de la situación como de la agilidad del cirujano. Los planos que entonces que vamos a atravesar, como les dije, con la incisión de Fanestil y con inclusive la mediana infraumbilical, es piel y tejido celular subcutáneo. Una vez que atravesamos piel y subcutáneo, nos vamos a encontrar lo blanquito que se ve allí, que es la fase que es la aponeurosis de los rectos, o la fase. Esta también la vamos a hacer, la vamos a incidir con un corte horizontal y la vamos a ampliar hacia los extremos, mediante 2 técnicas. Una con una técnica digital, como se muestra en la imagen, nos vamos hacia los lados y esto permite la apertura de la fascia de los rectos, de la aponeurosis de los rectos. O 2, hago una pequeña incisión en el centro, con mi tijera paso por debajo de la aponeurosis, como para que me sirva de guía, Kelly, lo paso por debajo, y con mi tijera corto, siguiendo la misma dirección de la incisión de Fanestil. De esa forma aperturo bien mi aponeurosis. Este punto es bastante importante, porque cuando el momento que va a salir la cabeza del bebé, del producto de la gestación, que vamos a hacer la extracción del polo cefálico, la piel no ofrece ningún tipo de resistencia, el subcutáneo tampoco, pero la aponeurosis sí. Entonces, si yo no hago una apertura adecuada de la aponeurosis, la extracción del polo cefálico me puede costar un poquito más. Entonces, es importante siempre verificar que tenga una buena extensión la apertura de la aponeurosis. Una vez que se haga la aponeurosis, como ven allí en la imagen de la derecha, se ven los músculos rectos y la línea media. Esa línea media, esa línea alba es la que se va a separar para entonces aperturar a través de ella el peritoneo parietal. Esta no es necesario realmente incidirlo con tijeras, simplemente de forma digital uno puede aperturar y separar los músculos rectos. Una vez que estamos en cavidad, que separamos el peritoneo parietal, pues entonces allí sí vamos a visualizar el útero, que es la imagen que está en la porción inferior. Cuando ya tenemos la visualización del útero, que ahí lo están viendo en full color HD, vamos a observar que en esta zona encontramos esta capa delgada, no sé si logran ver mi flechita, pero hay una capa donde está la punta del bisturí, se ve como un plieguecito rosado. Ese plieguecito rosado y esa capa que cubre el útero es la serosa. Por debajo de ella, cerca de la valva suprapúbica, está la vejiga. Entonces es importante, el bisturí donde está ubicado viene de una incisión de izquierda a derecha. Eso se hace con la finalidad de cortar el peritoneo parietal, que permite separar la vejiga del útero. Es decir, vamos a separar ese pliegue peritoneal vesicouterino. Al separar ese pliegue o al seccionar ese pliegue peritoneal, con una gasita vamos a hacer movimientos hacia abajo para descender la vejiga y volvemos a reposicionar la valva de peso, que es la que está allí. De esta manera vamos a asegurar la vejiga, la vamos a proteger durante el acto quirúrgico. Acto seguido, con el mismo bisturí, podemos aperturar de forma pequeñita el útero, hacemos una pequeña incisión uterina, a través de la cual podemos hacer varias cosas. Uno, podemos de forma digital colocar los deditos a través de la incisión, separar de forma cráneo-caudal, y esto nos va a aperturar el segmento uterino. O 2, podemos igual colocar el Kelly y cortar con una tijera haciendo la incisión de Kerr, que es una incisión arciforme. Y de esta manera vamos a exponer las membranas uterinas.
Esta apertura también hay que hacerla de forma muy cuidadosa, y si la van a hacer con tijera deben tener cuidado de no extenderse mucho a los lados, porque tenemos las arterias uterinas pasando por un lado del cuerpo, del segmento. Recuérdense que ahí estamos a nivel del segmento uterino. Entonces es muy, muy importante hacerla de forma adecuada, pero verificando que los ángulos se cuiden. Por eso es que es importante hacerlo arciforme. Si yo la hago arciforme, se me puede expandir hacia arriba, se me puede elongar. Pero si yo la hago totalmente horizontal, me puede llegar a los lados donde están mis arterias uterinas. Entonces tenemos tipos de histerotomía. Histerotomía, no histerectomía. Histerotomía, que es la incisión que se hace a nivel del cuerpo uterino, a nivel del útero, perdón. Tenemos la primera que vemos allí, que es la segmentaria longitudinal o de Chronic. Tenemos segunda, que es la segmentaria transversal, que es la de Kerr, la que les estaba comentando, que es asciforme, que es como una sonrisita, y que se ubica a nivel del segmento. Tanto la A como la B son incisiones segmentarias, van en el segmento uterino. La diferencia es que una es vertical y la otra es horizontal. Realmente utilizamos la horizontal, la vertical solamente sería indicada si hubiese algún tipo de distosia de la presentación o alguna alteración a nivel del segmento que no nos permita hacerla de Kerr. Y la tercera es la corporal o clásica. La corporal o clásica se indica normalmente cuando estamos en presencia, por ejemplo, de una placenta previa, que como no podemos sacar el producto de la gestación a través del segmento donde está la placenta, nos toca incidir de forma alta para sacarlo por el cuerpo y luego encargarnos de la placenta que está en la porción inferior. Si tenemos una placenta anterior baja o previa, pues no podemos hacer la incisión a nivel del segmento porque tendríamos que atravesar la placenta para extraer el producto de la gestación, lo que obviamente no es posible porque implicaría la muerte del producto. Entonces, la clásica, la que normalmente utilizamos, es la incisión segmentaria transversal o de Kerr. Una vez que ya se aperturó el útero, vamos a encontrar las membranas amnióticas. Con una pinza de Kelly pequeña la vamos a punzar o la vamos como a pellizcar, lo que nos va a permitir aperturarla, o con la tijera tomamos con la disección un pliegue y cortamos, y de esta forma aperturamos la bolsa amniótica con la consiguiente extracción del líquido amniótico. En este momento debemos evaluar las características del líquido amniótico y su temperatura. La mano, entonces, izquierda se introduce dentro de la cavidad, así como se ve en la imagen superior, porque lo que busca es hacer una palanca en la cabeza del feto para poderla extraer. Si está muy encajada, pues podemos hacer uso de las espátulas de Velasco para la extracción que nos permite elevar la presentación y extraerla. Y en el caso de aquellas cesáreas que son son por falla del trabajo de parto o de recursos, donde la presentación está muy encajada, en algunas ocasiones es necesario que un ayudante por vagina ayude a rechazar un poco la presentación para nosotros, entonces por arriba poderla tomar y poder realizar el movimiento de palanca para poderla sacar. En algunas ocasiones nos podemos ayudar con un poquito de presión a nivel del fondo uterino, la famosa maniobra de Cristellier, que está contraindicada en el parto vaginal. Aquí nos podría ayudar porque nos permite que el feto se termine de flexionar y de esa manera lo podemos terminar de extraer. Una vez que extraemos el producto de la gestación, pues hacemos todo lo que es los cuidados primarios, primeros cuidados del recién nacido, aspiramos glera, cortamos cordón umbilical, esperamos igual, la sección del cordón umbilical debemos esperar igual a que deje de latir 1 minuto, como lo hacemos en el parto. Importante, al momento de sacar el producto de la gestación, no elevarlo para no confundir a la madre, para no drenarlo a él, dejarlo anémico, ni ponerlo muy por debajo del nivel de la placenta, para no producir una policitemia fetal, en el recién nacido en este caso. Una vez que sale el recién nacido, lo entregamos a pediatría, nos vamos a dedicar al alumbramiento. En este momento le pedimos al anestesiólogo que tenga mano oxitocina y que nos colabore para ayudar a que el útero tome tono, perdón. Pero tenemos que tener cuidado de que no lo vayan a colocar la oxitocina antes de que nosotros coloquemos nuestra mano dentro de la cavidad y comencemos a despegar las membranas. Así como se ve en la imagen A, es el movimiento que se hace para extracción de la placenta. Debemos buscar un punto de clivaje entre la placenta y el útero y las membranas uterinas y comenzar a despegar
la torta placentaria para luego extraerla junto con las membranas. Al sacarla, hacemos el mismo procedimiento que cuando atendemos un trabajo de parto, que es la revisión de la placenta, cara materna y cara fetal. Tomamos la placenta por el cordón, dejamos caer las membranas, vemos que estén completas y evaluamos de esta manera la cara fetal. Posteriormente volteamos la placenta, la dejamos caer en nuestra mano y podemos evaluar la cara materna viendo los cotiledones que estén todos completos. Esto es importante porque aunque después de que sacamos la placenta, tomamos una gasa y hacemos la revisión y la limpieza de la cavidad, debemos verificar visualmente también que todos los cotiledones estén completos, no vaya a quedar algún cotiledón adherido o errante dentro de la cavidad. Entonces, de esta manera, hacemos revisión de la cavidad posterior al alumbramiento. A algunos cirujanos les gusta exteriorizar el útero, o sea, sacarlo de la cavidad pélvica y lo revisan, lo limpian, hacen todo fuera de la cavidad. Otros simplemente preferimos dejarlo adentro porque trabajamos cómodamente así también. Una vez que eso está completado, le pedimos entonces, como les comentaba, al cirujano que coloque 5 unidades de oxitocina y mantenemos una infusión de 30 unidades de oxitocina en 500 cc de solución a pasar en 4 horas de mantenimiento para garantizar el tono uterino en esta paciente. Esta técnica puede aplicarse también en los partos vaginales, porque esto va dirigido a disminuir el riesgo de una hipotonía o atonía uterina y por lo tanto una hemorragia postparto. Cuando vamos a hacer la reparación del útero, pues ya hemos limpiado, ya hemos revisado todo, vamos a ubicar el ángulo, siempre vamos a suturar de distal a proximal, entonces vamos a ubicar el ángulo de la incisión. Recuerden que siempre todas las suturas debe comenzarse 1 centímetro por detrás del ángulo. Ahí va nuestro primer punto de anclaje donde va a ir el nudo. Luego vamos a ir realizando una sutura continua o una sutura de Sully con un hilo 1-0 que puede ser cromado, puede ser material absorbible, puede ser cromado, puede ser bicril, y vamos a hacer puntos continuos. Es importante verificar los puntos donde haya sangrado. En esos lugares podemos hacer puntos cruzados que nos garantiza la hemostasia. No se recomienda que todos los puntos sean cruzados porque eso también puede comprometer la cicatrización de la herida. Hay escuelas que hacen puntos separados, o sea, hacen un punto, anudan cortas, hacen el otro punto, anudan cortas. Eso toma mucho más tiempo, gasta más material y no tiene ningún mejor resultado en comparación con la sutura continua. Se sutura en capas, se debe suturar en capas, se hace una capa que es solamente miometrio y luego se hace una segunda capa que es miometrio serosa. En algunas escuelas se hace una tercera capa que es solamente la serosa también. Pero al hacer el mioseroso, o sea, serosa y miometrio, pues ya podemos dar por cerrado y por completado el cierre de la cavidad uterina. Como vemos en la imagen inferior, ya la cicatriz está completamente suturada. Debemos verificar igual la hemostasia y en este momento hacemos masaje uterino para verificar el tono. Una vez que verificamos que los anexos están limpios, que la superficie uterina está sana, que tomó un tono adecuado, procedemos entonces al cierre de la pared. El cierre debe hacerse igual, en sentido contrario a como veníamos. Se debe cerrar el peritoneo parietal, primero con puntos igual separados o continuos. Luego viene la pared muscular, que tanto la serosa como la muscular, la serosa podemos decidir si la cerramos o no, porque estudios han demostrado que la serosa se cierra de forma espontánea en un transcurso de 48 horas, 48 a 72 horas. De manera que si queremos hacer puntos que afronten serosa, vamos bien. Si no lo queremos hacer, no va a pasar absolutamente nada. El plano muscular sí lo vamos a afrontar, lo podemos hacer con puntos separados, con poca tensión. Lo importante solamente es afrontar el plano muscular. Luego vamos a hacer el cierre de la aponeurosis. Recuerden que la aponeurosis es el punto de mayor fuerza de la pared, de mayor sostén. Entonces esta igual, debemos ubicar el ángulo, irnos por detrás del ángulo y hacer suturas continuas, sin mucha firmes, pero sin como que apretar demasiado para no comprometer la vascularización y no comprometer la cicatrización. Cualquier defecto en la cicatrización de la aponeurosis va a terminar en una eventración. Entonces tenemos que garantizar que esté bien reparada y garantizar que nos vaya a hacer una buena cicatrización más adelante. Luego de esto se verifica la hemostasia en el subcutáneo. Si es muy grande el panículo adiposo, se pueden hacer puntos para afrontar. Si no,
Simplemente se hace una buena hemostasia y se continúa al cierre de pared, que es el cierre de la piel. Es importante que el cierre de la piel se afronten bien los bordes, que no vaya a quedar la sutura como mordida, que sepan hacer puntos intradérmicos para que puedan hacer el cierre. Muchas veces el médico general termina el cierre de la pared. Por eso es importante que cada vez que puedan practiquen cierre de piel con sutura continua y sutura intradérmica para que vayan perfeccionando la técnica para el día que les toque. Hay una segunda técnica, hay una técnica que se considera técnica de Misiat Ladash, es una técnica netamente roma, se utiliza en casos de emergencias obstétricas donde la extracción del producto se hace en cuestión de máximo 2 a 3 minutos. Es una incisión transversal en piel como en Fanestil. La incisión debe comprometer piel y subcutáneo, luego se hace una pequeña incisión en el peritoneo o en la fascia de los rectos, la cual se apertura de forma digital. Luego se hace apertura del plano muscular y entramos a cavidad en menos de 1 minuto. Se hace la incisión en el útero, se extrae y el producto de la gestación está afuera de forma muy rápida. Aquí no se cuida tanto la hemostasia, esta es una técnica de rescate, es una técnica de una emergencia y realmente lo que busca es eso, la extracción del producto en muy corto tiempo. Ya luego sí, el cierre de las paredes se hace con cuidado, verificando la hemostasia, verificando siempre la reparación de todo lo que seccionamos o disecamos. Y es una técnica que normalmente cierra también un solo plano útero, puntos de afrontación en piel, aponeurosis y piel también. ¿Cuáles son las complicaciones que podemos presentar durante una cesárea segmental? Dentro de las complicaciones intraoperatorias, pues tenemos lesiones de vejiga, de uréter, intestino y vascular. ¿Cómo ocurren estas lesiones? La lesión de vejiga, porque no hay una buena disección del peritoneo vesicouterino, porque la colocación de la valva se hace de forma muy brusca y rompemos. Cuando hay adherencias cesáreas anteriores, es posible que al intentar disecar hay una adherencia, el plano no sea muy visible y en lugar de seccionar el vesicouterino terminamos aperturando vejiga, lo cual debe ser reparado, obviamente. En el caso de las lesiones de uréter, intestino y vasculares son muy difíciles de una cesárea, muy difícil que ocurran. Normalmente ocurren por una mala manipulación del cauterio, de la electricidad, cuando trabajamos con cauterio, cuando colocamos valvas de una forma muy brusca, no tenemos la precaución de hacer las cosas de forma sutil y precisa, entonces allí sí. Pero realmente son muy raras las complicaciones de ese tipo en una cesárea segmental. Dentro de las operatorias, pues tenemos la cefalea postpunción, tenemos las hemorragias por atonía uterina, infecciones del sitio operatorio y el tromboembolismo pulmonar, que es causa de complicación. Recuerden que las pacientes embarazadas tienen aumento de los factores de coagulación y en el puerperio pasan posoperadas mucho tiempo acostadas y esto puede contribuir a la formación de trombos y posterior embolia de los niños. La cefalea postpunción, pues es tratada, la cefalea es tratada normalmente con analgésicos comunes, se puede hacer uso de la ergotamina, cafeína, y en caso de que no mejore, posterior a la hidratación también, entonces necesitamos manejarlo con un parche hemático, que ya que eso queda de la mano del anestesiólogo, donde coloca sangre en el nivel del punto de la anestesia para que se cierre la duna madre que quedó permeable y por lo tanto el goteo del líquido es lo que produce esa cefalea. Estas pacientes se quejan de cefalea sobre todo al sentarse o al intentar deambular, que mejora con el decúbito dorsal. Hemorragia, que es la hemorragia por atonía, pues la vamos a manejar muy bien cuando veamos traumatismos del parto y código rojo. Infecciones del sitio operatorio que deben manejarse con antibióticos. Los protocolos normalmente implican que se coloca una dosis de antibiótico transoperatoria y si se respetan todas las normas de asepsia y antisepsia, realmente no sería indicado, no está indicado el uso rutinario de antibióticos en las pacientes postcesareanas. ¿A qué pacientes les colocamos antibióticos? Pues esas pacientes que sabemos que no son muy cuidadosas, que tienen un domicilio lejano, que no tienen un nivel sociocultural suficientemente bueno como para garantizar una adecuada limpieza y cura de la herida, las protegemos con antibióticos. Y el tromboembolismo pulmonar, pues obviamente hay que hacer profilaxis o evitarlo con medidas antiembólicas, uso de medidas de compresión y de ambulación precoz, siempre y cuando sea posible en estas pacientes. Ya para finalizar,
parto vaginal después de cesárea, recordar que sí se puede. Hace muchos años cesárea era igual a cesárea, siempre bajo toda condición. Sin embargo, múltiples estudios nos han llevado a darnos cuenta que sí puede parir una paciente después de una cesárea, siempre y cuando la causa obstétrica no persista. Si yo tuve una cesárea por una desproporción cefalopélvica y mi producto pesó 2,8 kilos, obviamente yo no voy a poder tener un parto vaginal después porque es imposible, a menos que tenga un pretérmino de 1,5 kilos. Pero ya de entrada estoy diciendo que mi pelvis es pequeña y muy probablemente no me va a servir para un trabajo de parto. Si mi cesárea fue por un sufrimiento fetal, por un DPP o por una ruptura prematura de membranas con corianonitis, pues si esta causa no persiste, yo fácilmente puedo tener un parto vaginal. Recomendación, por supuesto, que hayan pasado por lo menos 2 años de esa cesárea, que no sea una cesárea corporal, que sea una cesárea segmentaria, como ya vimos en las incisiones que tenemos presentes, y que no existe una causa obstétrica. Entonces, toda embarazada con cicatriz segmentaria es candidata y debe ser aconsejada para parto vaginal. Debe recibir anestesia peridural, analgesia peridural. Debe ser atendido siempre en un centro asistencial que cuente con ginecólogo y un centro asistencial que cuente con quirófano, ya que existe, por más que esté estipulado que el riesgo es bajo, existe siempre el riesgo de ruptura uterina. Y posterior al parto siempre es recomendable inspeccionar bien el útero, tratar de inspeccionar el segmento uterino si es posible y verificar que no hay ningún problema en el área de la cesárea. Y estar preparados para la posible eventualidad. Como les comentaba cuando hablaba de inducción, el uso de prostaglandinas no está recomendado en pacientes con cicatriz y obviamente no está indicado sugerir un parto vaginal en aquellas pacientes, como les comenté, con cesárea corporal o clásica, que es la que es vertical, que es la que divide al útero en forma vertical. La decisión de parto vaginal post cesárea siempre debe ser una decisión conjunta. Hay que explicarle a la paciente que cuenta con la opción y preguntarle su opinión. Nunca debe ser una decisión unilateral. El médico no puede obligar a la paciente y la paciente no puede obligar al médico. Yo como paciente puedo querer parir, pero mi médico sabe si soy candidata o no. Y yo como médico sé que la paciente puedo hacerlo, pero si la paciente no acepta la vía, pues realmente no la puedo obligar. Porque en caso de que se presente alguna complicación, cualquiera de las dos partes, pues puede pagar por la complicación en la que ninguno esté exento. Entonces siempre es importante que se discuta con la paciente, con la pareja de la paciente, y que cualquier decisión o recomendación quede plasmada de forma clara en la historia, en la medida de lo posible, firmada por ambas partes para evitar algún problema más adelante. Esto es todo. Espero que les haya sido provechosa la clase. Espero de verdad que les haya quedado claro la parte de inducción, sobre todo el uso de la oxitocina, porque como les digo, o sea, hay mucho tabú, le tienen mucho miedo a la oxitocina, pueden haber complicaciones severas, pero su manejo no es complicado. Simplemente hay que saber las diluciones, hay que saber cómo se maneja, y en el caso que se les presente una complicación porque se les pasó el goteo, pues simplemente saber qué es lo que tienen que hacer, retirarla, cuáles son las maniobras de rescate, y listo. No va a pasar absolutamente nada que no puedan ustedes manejar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna inquietud? Dime, Jocelyn. Buenas tardes, Doc. Doc, la pregunta mía era cuando hablábamos de la amniorresis, usted dijo pues que el ginecólogo le presta mucha atención al tiempo que transcurra después de la ruptura de las membranas. Más o menos quisiera saber cuál sería ese tiempo estipulado si no se da la inducción de las membranas rotas. ¿Cuánto tiempo? Si no inicia el trabajo de parto. Exacto. Bueno, desde el punto de vista obstétrico, son 15 horas. O sea, luego de 15 horas donde ya tú tienes las membranas rotas, el cuello estaba maduro. Primero que para romper membranas tienes que tener el cuello maduro, ¿ok? Recuerda que la amniorresis apareció cuando ya estábamos hablando de inducción. Entonces, tienes que haber garantizado que el cuello esté maduro, membranas rotas y un goteo de oxitocina adecuado. 15 horas después de eso, si no hay inicio del trabajo de parto, pues se debe considerar la cesárea, porque el riesgo de infección fetal aumenta considerablemente. Y ya tienes al pediatra sentado al lado. A las 8 horas tienes al pediatra al lado, a las 12 horas pues ni te cuento. Entonces sí, el promedio son 15 horas.
pero que ya tengamos el cuello maduro y pues la oxitocina y la infusión normal como venía. Exactamente. Te repito, no puedes romper membranas, no debes romper membranas si el cuello no está maduro. Y recuerda que cuando hablé de amioresis, no debes romper membranas si la presentación no está encajada. Entonces, teóricamente, si tú tienes un cuello maduro, una presentación encajada, la amioresis te ayuda a liberar más prostaglandinas, pues debería iniciar el trabajo de parto en un periodo corto de horas. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? Henry. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, con respecto al uso de la oxitocina, pero ya no en la inducción del parto, sino en la prevención hemorrágica, ya en esa parte posterior que estábamos hablando de las 10 unidades, 5 a 10 unidades iniciales y las 30 posteriores de infusión, ¿cuánto sería nuestro máximo teniendo en cuenta la cantidad de riesgos y complicaciones que nos puede generar la oxitocina? Es decir, hasta cuánto digo yo, bueno, ya hasta aquí dejo de usar oxitocina y empiezo a utilizar otras terapias de rescate. Lo que pasa es que una cosa es prevención, hablar de prevención, y otra cosa es manejo del código rojo. ¿Okay? Para manejo del código rojo puedes utilizar entre 40 y 80 unidades de oxitocina. Si ya tú estás en presencia de una complicación, normalmente cuando estamos trabajando con hemorragia postparto, hacemos uso de varios métodos de forma simultánea. O sea, por eso que una cosa es, yo atendí mi parto y tengo una paciente, supongamos, atendí un parto y el producto pesó 3.800, este paciente tiene riesgo de una hipotonía uterina, yo la quiero dejar con 30 unidades de oxitocina, de mantenimiento, por 4 horas. Estás dejando 30 unidades en 4 horas. Una paciente que te va a recibir menos de 10 unidades por hora. O sea, ahí no hay riesgo de ninguna complicación. Diferente que yo te diga, tengo una hemorragia, tengo que colocar oxitocina rápidamente. Ahí sí voy a utilizar dosis altas y voy a combinar. Si yo tengo una hipotonía uterina o una atonía uterina, pues yo voy a colocar oxitocina, coloco Metergin, y si tengo misoprostol a la mano, también lo voy a colocar. Entonces allí varía. O sea, las complicaciones es cuando tú colocas dosis grandes o altas de oxitocina por tiempos prolongados. Listo, doctora, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Dayana. Hola doctora, buenas tardes. Mi pregunta es con relación a aquellas pacientes que son candidatas para parto vaginal y tienen todas las condiciones para parto vaginal, pero en su caso deciden una cesárea. Me dicen, no doctora, yo no quiero parto vaginal, yo quiero cesárea. ¿Cómo es el manejo de esa paciente? ¿Eso es posible? Normalmente, bueno, o sea, si estamos en un ámbito privado, es manejable, pero en el ámbito público realmente no, porque uno, o sea, solamente por solicitud del paciente, no deberías tomar una decisión quirúrgica, ¿ok? Porque hay complicaciones inherentes al procedimiento. O sea, debes explicar si tú haces una cesárea y existe cualquier complicación y después no hay cómo justificar la cesárea, entonces te vas a meter en tremendo problema legal, porque hiciste un procedimiento que no estaba indicado. Entonces, ahí realmente el camino a seguir es conversar con la paciente, conversar con los familiares, y en el caso de que definitivamente se nieguen, pues habría que dejarlo por escrito, con testigos de que la paciente se niega al parto vaginal, y que se hace como un consentimiento informado, pero mucho más completo, porque realmente el paciente no puede decidir la conducta médica. Repito, la decisión nunca puede ser unilateral. Entonces ya debería hacerse como que un consenso y tener varios testigos de la decisión. Ok, doctora, gracias. De nada. Anderson. Doctora, una pregunta, yo había leído que también para inducir la maduración del cuello, también se podían usar antagonistas de la progesterona, como la mitoprestona. Sí se usa, pero Sí, vi que no, usted no lo mencionó o en sea, la la charla. literatura los describe, pero realmente no. En la práctica no se usa en la clínica. Sí, no. Ah, ok. Gracias. De nada. Sé que alguien más tiene la manita levantada, pero no le veo el nombre. No me aparece en pantalla.
me dicen, hable, el que quiera, hable. ¿Por qué? Porque no le veo la mano. Dice que es Lady. Lady. Ajá, Lady. Ya, me salió. ¿Cómo está? Doctora, en una paciente con reemplazo de caderas, ¿aquí sí es necesario por cesárea o puede hacer el parto por pues vaginal? No, normalmente tiene que ser cesárea porque es un reemplazo de cadera no permite que ocurran los cambios propios para el trabajo de parto. Recuérdate que en la cadera debes tener, la síntesis púbica se separa un poco y aparte debes tener sacrocoxi que está capaz de retropulsarse. Entonces, esas pacientes, la recomendación es la cesárea. Gracias, doctora. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más dudas, les repito, porfa, aprendan la dilución. Cómo preparar la dilución de oxitocina, o sea, las de las 5 unidades en los 500 cc, cuántas miliunidades hay allí, cuánto es el goteo, o sea, cuánto necesito yo para pasar 1 miliunidad o cuánto necesito yo para pasar 2 miliunidades. Y ya si yo tengo ese conocimiento claro, cuántos cc son por bomba y cuántas gotas son en un macrogotero de 20 gotas por cc, yo puedo manejar el goteo que sea. Yo puedo comenzar mi inducción y yo con confianza voy a ir subiendo. Si no estoy muy segura, recuerden que la vida media son 3 minutos de la oxitocina, o sea, si ustedes paran la infusión de oxitocina a los 3 minutos, ya ese efecto debe perderse por completo o estar muy disminuido. A diferencia con el misoprostol, porque nosotros colocamos el misoprostol que comience hiperdinamia, eso es bueno, mejor dicho, empieza Cristo a padecer porque es muy difícil controlar esa absorción de la tableta. No tenemos ese problema con la oxitocina es segura, es difícil que produzcan una intoxicación con oxitocina, es bastante difícil ver las complicaciones, exceptuando cuando es porque estamos pasando el goteo muy rápido y por encima de lo normal, donde vamos a producir sí una hipertonía y una hipersistolia. ¿Okay? Pero si apartando eso, las complicaciones realmente no son muy frecuentes si hacemos las cosas como deben ser. ¿Okay? Entonces, apréndanselo para que cuando estén rotando donde sea, donde estén trabajando donde sea, pues se sientan con la tranquilidad de que saben manejar eso y que van a poder resolver en el caso que ocurra alguna complicación. Pues van a resolver las primeras de cambio mientras llega el especialista, obviamente, pero no van a ser esos médicos que se quedan paralizados, que no saben qué hacer, que no saben cómo entrar ni nada, porque, ay, Dios mío, la oxitocina, qué susto. No, ya por lo menos tengan claro, la paran, expanden y con eso van a mejorar mucho ese efecto que produjeron con el exceso de la oxitocina. A veces no es culpa ni siquiera del médico, les repito, el paciente se levanta, va al baño y ellas se mueven ese macrogotero como si fuera, no sé. Ellas creen que eso no es nada y suben y bajan, y mejor dicho, o la enfermera que está comenzando que tampoco sabe manejar oxitocina, entonces también viene y le abre eso creyendo que está una solución expansora y es una locura. Tanto la oxitocina como el sulfato de magnesio hay que manejarlos con mucho cuidado, pero no deberían producir ninguna complicación si simplemente están pendientes de la paciente. Entonces, bueno, ha sido un placer. Nos vemos nuevamente en la siguiente clase magistral. Y bueno, siempre a sus órdenes, cualquier duda que tengan, pues pueden escribir tranquilamente, que con gusto les responderé. Que tengan una muy feliz tarde.